Los años 80 fueron explosivos en América Latina. Durante 1984, varias manifestaciones realizadas en Santo Domingo terminaron en tragedia. Los dominicanos protestaban luego del acuerdo alcanzado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional sobre el manejo de su economía en descenso. El año 1989, el lugar Caracas, Venezuela. Más protestas, más saqueo, más violencia, más tragedia. El saldo fue esta vez superior a los 300 muertos, con un número mayor de heridos. La cuna de Bolívar se llenó de cadáveres y escombros. Las razones aquí fueron también monetarias. Al poner en marcha su programa de ajuste económico, el gobierno impuso considerables aumentos en los precios de los alimentos y de la gasolina. Los pobres cargaron, como siempre, con la peor parte. Estas familias de acá pasamos por 1000 penurias, por 1000 trabajos. No tenemos agua, no tenemos luz, se sufre muchas enfermedades, sobre todo nuestros niños y las mamás. Es como aquí, ¿no? Es como no tenemos nada, carecemos de todo, y con la situación de ahora que no hay trabajo, hay muchos desocupados, muchos desempleados. Se supone que los hombres están trabajando afuera, pero no es así porque no tienen empleos, no tienen trabajo y también se encuentran aquí. Hace ya un tiempo bastante largo que vengo sufriendo junto con mi familia la falta de pan, de poder adquirir un kilo de pan, un litro de leche, que tengo a mis hijos enfermos, que no los puedo mandar a clase, al colegio, porque no tienen zapatillas, no poder comprar un cuaderno, un lápiz, ¿no? Todo eso lleva acarreado a toda la gente que nos sentimos desocupada. Vergüenza en tener yo en estos momentos 50 años y no poder conseguir trabajo, porque me consideran viejo. El sistema financiero internacional se encuentra al borde del colapso frente a un hecho sin precedentes. Del $1.2 billón que suma hasta ahora la deuda mundial, América Latina debe cerca de la mitad. En realidad, el problema de la deuda en América Latina tiene tres responsables: los deudores, es decir, nuestros países, los bancos y los países del norte. Pero solamente los deudores están pagando el costo de esa crisis. Y nosotros podemos pagar las consecuencias de nuestros errores, pero no podemos pagar las consecuencias de los errores de los bancos de los Estados Unidos. La deuda externa latinoamericana continúa creciendo en forma acelerada. Se ha multiplicado por 10 en 12 años. En 1988 se había acercado ya a los $500.000 millones. Muchos analistas están de acuerdo en señalar como responsables de la crisis tanto a los países deudores como a los bancos internacionales. Estos prestaron dinero a corto plazo para proyectos que solo producirían ganancias en 20 o 30 años. Al atrasarse en sus pagos, los países deudores, la banca cobró por refinanciar su deuda hasta un 150% más de lo que cobra en Estados Unidos y Europa. El palo verde, el $1.000.000, es el sueño de todo ahorrista. Hubo una época que se remonta a unos 6 años aproximadamente, que juntar el palo verde aquí en la Argentina no era muy difícil. De pronto aquí gente ganaba 25 o 30.000 dólares al mes, simplemente haciendo trabajar el dinero, porque estábamos en la época de la patria financiera. Es decir, el dinero del ahorrista argentino nunca es la moneda nacional, siempre es el dólar. Nosotros nos movilizamos, contabilizamos, compramos, vendemos, siempre pensando en el valor dólar. El dólar se ha convertido en la moneda paralela de América Latina. Las capitales de la región son hoy oficinas al aire libre, donde opera el mercado negro de divisas. Para neutralizar la devaluación constante de su moneda, los habitantes de estas naciones intentan especular con sus exiguos ingresos adquiriendo dólares. El mercado negro de divisas extranjeras funciona a la luz del día como base de una economía ilegal subterránea.
Diferente de otros lugares del tercer mundo, la industrialización de América Latina se encontraba ya en avanzado proceso de desarrollo cuando surgió la crisis. Desde Costa Rica hasta el extremo sur del continente, los planes de desarrollo energético habían sido básicos en el esfuerzo hacia el crecimiento industrial. Estos proyectos reflejan el espíritu de cooperación regional y la voluntad de invertir en fuentes alternativas de energía. El proceso de industrialización en los años 70 obligó a que varios países latinoamericanos solicitaran grandes préstamos para sostener su crecimiento. Como resultado, las 4 naciones más industrializadas de la región, Argentina, Brasil, México y Venezuela, son ahora las más endeudadas del continente. La buena vida latinoamericana es para unos pocos afortunados, para esa minoría que se esfuerza imitando las culturas dominantes del mundo desarrollado. La modernización llegó rápidamente a ciudades tan grandes como Buenos Aires, Sao Paulo y Caracas. Persiguiendo altos niveles de riqueza, el incipiente ingreso nacional creó una ilusión de prosperidad. En apariencia, estas ciudades no se diferencian mucho de las europeas o norteamericanas, pero al otro lado se halla la realidad económica de América Latina. Su bajo ingreso per cápita depende de los préstamos de la banca internacional y la intención de igualar otro estilo de vida, teniendo en cuenta su situación real, resulta tan artificial como las luces de neón que titilan sobre sus centros comerciales. Pero no solo los ricos fantasean. La clase media e incluso aquellos de escasos recursos se ven tentados a vivir más allá de sus posibilidades. En América Latina la tentación está siempre a la vista, aunque para la mayoría de sus consumidores estos bienes resulten inalcanzables o irrelevantes frente a necesidades más urgentes como la comida y la vivienda. Los economistas revisan los modelos de crecimiento que han conducido a la América Latina hasta su actual crisis de deuda externa. La salud financiera de la región, sin embargo, no es solo un asunto de carácter económico. La política entra también en juego. Pero además de la realidad fiscal y de las necesidades políticas, está el panorama desolador de un ingreso distribuido sin igualdad. Las grandes urbes latinoamericanas se encuentran rodeadas por cinturones de miseria, prueba de que algo está funcionando mal. Y la pregunta que hay que hacer es qué estilo de desarrollo vamos a seguir, porque no basta con afianzar la acumulación de capital, no basta con afianzar una tasa de interés más baja, no basta con tener la intervención pública, no basta con tener control de cambio, que esos son los instrumentos clásicos de desarrollo, porque Brasil lo ha tenido todo. Brasil en verdad siguió el derrotero de la industrialización por sucesión de importaciones, siguió el derrotero de la exportación de manufacturas, siguió todo, pero no le dio ningún boleto a su población. Para países como el mío, como el del Uruguay, que después de grandes esfuerzos consigue la apertura democrática, sentimos que estas políticas de ajuste son verdaderas bombas de tiempo contra la democracia. Otra bomba de tiempo es la superpoblación urbana de América Latina, uno de los problemas más difíciles de resolver. Un flujo constante de campesinos llega a las ciudades. Más de la mitad de los latinoamericanos viven hoy en zonas urbanas. El desempleo rural y los bajos salarios agrícolas causan su inmigración. Por oleadas, los recién llegados llenan las urbes. Los servicios comunitarios inadecuados, la higiene deficiente, la falta de agua potable y de energía eléctrica crean un paisaje deprimente. La vida es dura e inhumana. Tugurios, que algunos llaman hogar, son desalojados cada tanto por las autoridades. Impedidos para llevar una vida digna, los pobres se ven invadidos por el desaliento y terminan frustrados ante la incapacidad de sus gobiernos para manejar una pobreza en aumento.
En los tugurios de Santo Domingo, campesinos que llegaron a la capital en busca de trabajo, cantan su historia en la letra de un merengue que sabe expresar las desventuras y las alegrías del Caribe. Una economía paralela o informal ha surgido de la pobreza. Con pocas oportunidades de encontrar trabajo y ante necesidades de supervivencia, muchos salen a la vía pública a ofrecer toda clase de mercancías. La economía informal evoca en dos palabras todo un universo de necesidad e imaginación. Como este muchacho que se gana la vida durante los segundos que un semáforo permanece en rojo, o como los vendedores ambulantes de comida y otras mercancías. La economía informal pertenece al dominio de los pobres. Muchos desempleados con experiencia ofrecen los mismos servicios que alguna vez prestaron almacenes hoy cerrados. Soy albañil, barnizador, le hacemos de todo un poco. La necesidad y la imaginación encuentran expresión en el llamado arte primitivo, como estas pinturas de artistas sin empleo que llegaron de Haití y que se ven tanto en Santo Domingo. Turistas y comerciantes de Europa y los Estados Unidos aprovechan y compran aquí estas obras de la pobreza por un puñado de dólares. Cuando el merengue termina, la historia ha sido contada y las monedas caen en el sombrero. La caña de azúcar es un producto principal de exportación en la República Dominicana. En años recientes, los mercados internacionales han disminuido su demanda de azúcar y otros artículos básicos de exportación porque los países industrializados han reducido sus cuotas de importación. Las medidas proteccionistas perjudican las exportaciones agrícolas de América Latina. En consecuencia, estos países no pueden pagar el servicio de la deuda externa y de bienes importados como los repuestos industriales. También en la República Dominicana los efectos económicos repercuten sobre el campesino más humilde. ¿Sabe yo cuándo nos pagan? En diciembre que pagan aquí, el azúcar. Antes no. Ah, sí, ya las cosas se han modificado mucho. Que esté uno esperando su quiere de que usted termine. Y está 4 y 5 meses para venir dinero. Bolivia, en el corazón de América Latina, no tiene costas marítimas ni salidas fluviales navegables. En la primera mitad de los años 80, este país fue sacudido por la inflación y la crisis de la deuda externa. En 1984, Bolivia fue la primera nación que decretó un cese total de pagos. La economía boliviana es esencialmente minera y el estaño constituye un 70% de sus exportaciones. En la mitad de esta última década, las ventas al extranjero habían bajado más de un 30%. Los costos subieron rapidísimo y se presentó la hiperinflación. Los precios de bienes y servicios llegaron a aumentar hasta un 20.000% al año. Bueno, en realidad la situación de la cotización de los minerales en el mercado internacional es pues muy baja. Entonces repercute en toda la situación nacional y en esta crisis que agrava demasiado. Por otra parte tenemos la situación de la deuda externa, que también es una tara dentro de nuestro país, puesto que nos sigue llevando hacia una bancarrota total. Y necesitamos que la banca internacional haga un poco de conciencia en este aspecto y nos
nos dé en realidad el tiempo que necesitamos nosotros para salir de esta crisis económica y poder continuar con los pagos. Bolivia realizó algunos ajustes dolorosos. Hoy la inflación ha sido reducida a niveles manejables. Aún así, el progreso económico se retrasa y el ingreso nacional permanece estancado. En carta al emperador Carlos V en 1545, el conquistador Pedro de Valdivia describía las riquezas naturales de Chile, diciendo que América Latina había sido creada por Dios a propósito, para poderlo tener todo a mano. Cuatro siglos y medio después, Latinoamérica continúa desangrándose, porque sus alimentos y minerales se negocian con desventaja en el mercado mundial. A comienzos de esta misma década, la región se convirtió en exportador neto de capital hacia las naciones más ricas del norte, y víctima del cambiante sistema financiero mundial, se transformó en uno de los mejores clientes del Fondo Monetario Internacional. Obras sin terminar, astilleros clausurados, fábricas que operan tan solo unos meses al año, todo por estar amortizando una enorme deuda externa. Ningún dinero resta entonces para reinvertir en la industria o para crear nuevos trabajos productivos. Los obreros ocuparon esta fábrica porque sus dueños la habían abandonado. Nosotros somos un total de 182 trabajadores que nos encontramos acá en esta empresa tratando de recordar nuestros beneficios sociales que nos adeuda